Pensamos que vamos a tener un buen producto sin sujetarnos a la receta. Y a veces sí podemos lograrlo, pero muchas veces podemos fallar en el producto. ¿Por qué? Porque para llegar a ser sanos, aún en la vejez, precisamos la receta, precisamos el prospecto que Dios ha dejado para vivir la vida sana que Dios quiere. Y esto a Timoteo, Pablo se lo dijo y se lo repite, transmitiendo la importancia de esa doctrina, esa enseñanza. Doctrina o enseñanza es un conjunto de ideas, ¿no? Un conjunto de principios básicos de un movimiento. Y ese movimiento que nosotros precisamos seguir y basarnos es en lo que Dios ha establecido para que mueva nuestra vida acorde a lo que Dios ha pensado. Él fue el que nos creó y nos dio ese manual que es la Biblia, para que nosotros nos guiemos y caminemos, funcionemos en forma correcta, acorde a lo que está escrito. No hay nada que funcione fuera de lo que Dios ha establecido, porque fue Dios que nos hizo y fue Dios el que pensó en nosotros para funcionar como a Él le agrada y de la forma que nos hace bien. Por ejemplo, en este mundo que vivimos, hay un movimiento grande, ¿no? Un sistema muy tremendo que nos mete ideas, que nos enseña principios, que nos motiva y nos lleva a correr tras intereses establecidos, sin cuestionarnos si afecta o no nuestra salud física, mental o emocional. Este sistema está dirigido por el enemigo de Dios, por Satanás, que quiere destruir la obra de Dios. Y como en nuestra salud física consumimos muchas veces cosas que afectan nuestro físico, en este sistema nos apropiamos y seguimos, corremos tras intereses, tras alimentos, tras objetivos que contaminan nuestra vida espiritual. Y, por ejemplo, uno lo puede apreciar con la tecnología, algo que es muy útil, no es ni malo ni bueno, ya lo he dicho acá adelante, pero nuestro corazón es lo malo, nuestro corazón es lo desviado. Y si no está la guía, el objetivo correcto de nuestra vida, seguir el prospecto de Dios, seguir la receta de Dios, que es la palabra de Dios, no vamos a tener una vida sana, espiritualmente hablando. Y con el tema de Internet, con el tema de los celulares, la pantalla, qué difícil que es elegir lo bueno, porque no nos engañemos diciendo que es más fácil ir a la palabra de Dios en el celular o en la pantalla que a algo que va a contaminar nuestro corazón, que va a mostrar nuestros intereses y objetivos muchas veces desviados en cuanto a la sana enseñanza, a la vida que refleje que estamos guiados por Dios, que estamos siendo influenciados por la palabra de Dios. Y es una lucha tremenda donde el apóstol Pablo insiste ahí con Timoteo que fomente la clase de vida que refleje la sana enseñanza. O sea, nosotros no solo tenemos que captar esa receta que Dios nos dejó, ese prospecto que Dios nos dejó para hacer lo propio, para estar consumiendo la medicación correcta, para que nuestra vida
nuestras vidas estén sanas espiritualmente, sino que se pueda reflejar, porque de nada sirve que yo tenga conocimiento. Jesús fue muchas veces contra los religiosos de la época por el conocimiento que tenían en cuanto a la palabra, pero no reflejaban una vida sana, estaban totalmente enfermos, espiritualmente hablando, llenos de pecado, llenos de orgullo, lejos de Dios, aunque se veía una cosa, pero interiormente, internamente era totalmente diferente a la vida piadosa, o sea, la vida de Dios, la vida que Dios nos ha trazado a través de su palabra. Entonces, es importante porque muchos van a pensar que están bien, van a pensar que están sanos, pero lo dejó claro el Señor, los confrontó allí muchas veces y les mencionó que hay gente que piensa que no necesita médico. A veces fallamos en eso y pensamos que no necesitamos de médico y retrasamos el tiempo para asistir al médico, para consultar. Y después llegan las consecuencias, ¿no? Pero en lo espiritual también hay gente que piensa que no necesita del médico, que no necesita del Espíritu de Dios para cambiar la vida, de Jesucristo, quien puede salvarnos. Y les dice el Señor allí en Mateo 9, versículo 12, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y estos religiosos criticaban porque Jesús estaba frente a Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos, que le robaba a la gente, que abusaba, pero ¿y cómo? Pero Jesús los confronta y les dice, los sanos, los que están bien, los que se creen crack, vamos a decir así, que no precisan de médico, déjalos quietos, que sigan creyendo eso. Pero los enfermos sí. Espiritualmente hablando, tú y yo reconocemos que estamos enfermos por nuestro pecado. Entonces acudimos a Cristo. Un día me dice una persona, voy a ir a la iglesia cuando sea buena, cuando sea mejor, porque ahí en la iglesia está la gente buena. Digo, ¿sabes qué es al revés? ¿Sabes qué es totalmente al revés? Ahí en la iglesia estamos los que somos malos, reconocemos nuestro pecado y precisamos de Dios. Reconocemos que estamos enfermos. Reconocemos que morimos si no tenemos la medicación correcta. Si no tomamos, si no adquirimos la medicación correcta que se llama Jesucristo. Y tú la precisas. Tú piensas que los buenos estamos ahí. No, los buenos están afuera. Los que se creen buenos. Los que piensan que no necesitan de médico. Esos están afuera. Nosotros precisamos de Jesucristo. Precisamos la receta de Dios para tener vidas sanas y llegar a la vejez con una vida sana. Baja ahí, si me hace el favor, Francis, para que puedan ver los hermanos. Muy bien, hasta ahí, Francis. Entonces, hemos dicho que el alimento principal, se lo ha dicho, mejor dicho, Pablo a Timoteo, es la palabra. Y no lo
no lo he dicho yo, sino que lo ha dicho Dios usando a Timoteo, ¿no? Y ahí en Primera Pedro, ahí en el capítulo 2, versículo 2, les vamos a leer ahí. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Y se nos manda acá, Pedro, muestra la importancia de desear, de anhelar, como dice ahí, más que nada en la vida. Esto produce un crecimiento para salvación, pero no para salvación del alma, porque Pedro acá le está hablando a creyentes y motiva a que ese anhelo, ese deseo de la palabra en nuestra vida pueda producir un crecimiento para salvación, como les decía, no del alma, porque cuando creímos en Jesús somos salvos del alma. Pero ¿de qué somos salvos? ¿Para qué es esta salvación que el apóstol Pedro menciona acá? El bebé tiene vida. El bebé no es un muerto. El bebé nace y tiene un crecimiento. Esa salvación del alma que se refiere acá, no nos salvamos del infierno por buscar a Dios o por anhelar la palabra de Dios, porque hay muchos teólogos que disfrutan, les gusta aprender teología. Este es un bebé que tiene vida y necesita crecimiento. Necesita un buen desarrollo en su vida física. Y acá el apóstol está mencionando que precisamos la palabra de Dios para un buen desarrollo espiritual en nuestra vida. Para crecer fuertes, para que ante los ataques de Satanás, del maligno, podamos con la palabra de Dios vencer como Jesucristo venció a Satanás cuando fue tentado, cuando fue llevado allí por el Espíritu al desierto y venció Jesucristo con la palabra. Una vida sana, robusta, que ante un virus, ante una enfermedad, está preparado para soportar, preparado para vencer, preparado para no ser derrotado, preparado para no llegar a la muerte. Esa es la clave por lo que el apóstol menciona que necesitamos la palabra para tener vidas sanas. Y es un excelente consejo para los hijos de Dios, porque ese alimento, la leche no adulterada, ese bebé que crece, puede ir desarrollándose sano. Si no, miren a Emma y se van a dar cuenta de lo que digo. Acá sí que es más grande que el Padre, y el Padre es grande. Es eso. Dios quiere que seamos robustos, fuertes, sanos, espiritualmente hablando. Dios quiere que llevemos una vida piadosa, lejos del pecado. Y se le transmite esto a Tito, que enseñe de forma sana, debe ser con palabras y hechos. Qué importante es que muchos de ustedes están en contacto aquí con personas que no conocen a Cristo, en diferentes ministerios. Qué importante es que transmitan, que motiven a las personas a seguir a Dios, a buscar la vida piadosa, esa vida sana, la sana doctrina, la sana palabra. Qué importante que como iglesia, en nuestras casas, con nuestros vecinos, en nuestros trabajos,
transmitamos esto, fomentemos, como dice el apóstol. Después hay un pasaje ahí en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Ahí en el capítulo 4, versículo 6, dice: Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. 4, 6. Explicarle a los hermanos, explicarle a aquellos chicos que se van convirtiendo, a aquellos adolescentes, jóvenes, a aquellos hermanos mayores que se han convertido, explicarles la palabra de Dios. Y Dios nos tiene como siervos de Cristo, un siervo apropiado, ¿no? Bien alimentado con el mensaje de la fe. Hoy hay muchas cosas que corren en contra de la fe, que tratan de sacarnos de la fe. Creo que mencionaba Néstor en el mensaje anterior el tiempo de antes y el tiempo de ahora, ¿no, Néstor? Ahí está. Hoy está hablando de esos siervos apropiados, acorde a lo que Dios ha establecido. Y los siervos de antes y los siervos de ahora, mencionaba Néstor. Estamos construyendo de parte de Dios esa vida sana que el Señor quiere, pero es solo en la palabra, en la buena enseñanza, en el mensaje de fe que Pablo menciona acá a Timoteo. Baja un poquito ahí, Francis. Ahí ya en el versículo 2, ahí ya menciona Pablo a Tito. Le dice: enseña a los hombres mayores. En esta enseñanza viene hablando de las diferentes edades que el apóstol enfoca en la iglesia para corregir, para animar, para fortalecer. Y acá se refiere a los ancianos, no a los ancianos de la iglesia, sino a los ancianos de edad, que esas personas mayores ejerciten el control propio, dice esta versión. Algunas versiones mencionan sobrios, ser sobrios. Y, perdón, esa expresión es no borracho, que tenga un dominio propio, un control de sus hechos, de sus actos, que no sea un desequilibrado. ¿Vieron la persona ebria que no tiene control de sí, de su persona, de sus esfínteres, de sus acciones, de su conducta? Es tremendo, descontrolado. Que sea una persona que tenga dominio propio. Que sea una persona que, si está influenciado por la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, que lo guía, va a ser alguien que piensa con cordura, es alguien cuerdo, que no se desequilibra, que es una persona prudente en sus decisiones, en sus actitudes, que es alguien que tiene, ya lo habíamos mencionado allí arriba, dominio propio, ¿no? En Primera Tesalonicenses, ahí Pablo, hablando a los tesalonicenses en el capítulo 5, dice así, versículo 6. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. En guardia, estar alerta, estar lúcidos, no dormidos. Marcos también 5:25
nos ayuda a ir pensando esto de sobrio. El que está ebrio pasa dormido. Bueno, el apóstol Pablo llama a que no estemos dormidos. El pobre ebrio, totalmente perdido, sin control, ¿no? Sin dominio. Ahí dice en el capítulo 5 de Marcos, en el versículo 25, una mujer de la multitud hacía 12 años, Marcos 5:25, no, Mateo, a ver si es Mateo, puede ser Mateo también, ¿no? Sí. No, se ve que puse mal la cita ahí. Y el 5, Mateo 5:25 tampoco. No es ese, no. Bueno, seguimos adelante ahí con lo otro que dice Pablo a Tito, y es prudente, es la otra que sigue ahí. Ahí, prudente es atento en vivir la palabra de Dios, esforzado, ¿no? En conocer, en obedecer y en aplicar, que ya lo habíamos mencionado. En Mateo 7:24 menciona ahí, si no me equivoqué en la cita, Mateo 7:24. Mateo 7:24, que dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Esa es una persona prudente, ¿no? Uno puede pensar en la vida de uno, sobre qué estamos construyendo, ¿no? Sobre qué estamos edificando. Estamos edificando sobre aquello que se destruye, aquello que falla, que tiene movimiento, o estamos edificando nuestra vida sobre Cristo, ¿no? Realmente, si estamos escuchando la palabra, si estamos permaneciendo, haciendo lo que Dios manda, esa es una persona sabia, ¿no? Que construye sobre algo firme. Y acá menciona la roca, nuestra roca es Jesucristo. Sí. A ver, lee ahí, José. Lee ahí, a ver, sí. Sí. No era ese, no. Pero bueno, este, prudente. Seguimos entonces, así no nos demoramos mucho, que hay menciona varias características el apóstol ahí a Tito. Como resultado, por ejemplo, menciona ahí sanos en la fe, que hay una versión eh, que tengo y dice, deben de tener una fe sólida. Una fe sólida, como resultado es una fe sólida, ¿no? Sube un poquito ahí, Francis, para que lean ahí, donde esa verdadera salud está en la forma de vida que lleves, ¿no? En la esperanza que tengas. Hoy tenemos esperanza en muchas cosas en este mundo, pero si no tenemos esperanza en lo que Dios ha prometido, realmente la salud no va a ser muy buena, ¿no? Porque van a fallar muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Entonces, la verdadera salud que esté en la forma de vida basada en Dios, ¿no? Apoyada en lo que Dios ha prometido. La vida que agrada a Dios y no al yo. Romanos 1:17. Si alguien lo tiene y lo puede leer ahí, Romanos 1:17.
Ahí está. El justo vive por la fe. Una vida sana es viviendo en la fe, en lo que Dios ha prometido. El justo viviendo en la fe. Es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Tener una fe sólida. Y la solidez está en Cristo, la roca, lo que Él nos ha dejado escrito. Después, amor, como le dice también le dice el apóstol, estar llenos de amor. Y como mencionábamos al principio, no es el amor sexual, sino es el amor de Dios. En 1 Corintios 13, si lo tienen después para leerlo en sus casas, ahí muestra lo que es el amor de Dios. Somos libres para elegir amar, pero que no sea un pretexto para vivir en la carne. Hoy Néstor dirigiendo mencionaba libertad en Cristo, no libertinaje. Somos libres para elegir la vida sana que Dios ha establecido. Somos libres para elegir no pecar. Somos libres para elegir honrar a Cristo. Entonces, el amor no es algo emocional. El amor, el amor, Dios es amor y fue mostrado, manifestado en la persona de Cristo. Qué vida sana, ¿no? Entregando todo, dejando todo para ocupar nuestro lugar en la cruz y poder perdonar nuestro pecado. O sea, el pecado, lo que más nos destruye y separa de Dios, Cristo lo pudo resolver en la cruz. Sube ahí, Francis, un poco, si me hace favor. Ahí está. Amemos en servicio a los hermanos. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Ahí dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Un poco la idea que mencionaba Néstor en la reunión anterior también. Somos libres en Cristo. Conocimos la verdad, Cristo nos ha hecho libres, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y, y ese amor que es en Cristo, o sea, podemos elegir, debemos elegir amar a los hermanos. Cuando el hermano me trata mal, cuando el hermano me falla, cuando el hermano no hace lo que es debido, cuando el hermano no hace lo correcto, cuando tengo que perdonar al hermano, bueno, el amor que me lleva a servir a los demás, como Cristo nos sirvió a cada uno. Después, Proverbios 10:12, también se los leo. Proverbios 10:12. Dice así, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. No podemos odiar a un hermano, no podemos maltratar a un hermano, no podemos hablar, murmurar de un hermano, porque eso, dice la palabra, es pecado, ¿no? Y tenemos que pasar por alto, perdonar, hablar con el hermano y no odiar o celar o descartar o desechar o maltratar al hermano. Gracias al Señor somos unos cuantos y esto tenemos que aprenderlo. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean sanas, espiritualmente, vidas sanas que lleguemos a la vejez, como dice el título, sanos, y es acorde a lo que Dios enseña y establece. Después la perseverancia, ¿no? Otro resultado de esa vida sana que el apóstol le dice a Tito. Persevera en la palabra, persiste en conocer a Dios, eso te da la salud espiritual correcta y una salud fructífera. Isaías 26:3. ¿Quién lo tiene ahí que lo pueda leer? Isaías 26:3.
Muy bien, gracias Paula. El Señor es el que guarda nuestra mente, nuestros corazones en perfecta paz. Cuando confiamos en su palabra, cuando confiamos en lo que Él ha prometido. ¿Cuánta turbulencia puede haber en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Cuánta duda puede haber? ¿Cuánta soledad? ¿Cuánta depresión? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta tristeza? Pero si no entendemos que solo el Señor guarda en perfecta paz nuestra mente, nuestra vida, no vamos a tener vidas sanas, ¿no? Y Lucas 8:15, si alguien lo tiene. Muy bien, gracias ahí Susana. Oyen la palabra de Dios, se aferran, dice esa versión, se agarran de la palabra, toman la palabra, anhelan la palabra, desean como niño recién nacido, ¿no? La leche espiritual no adulterada, la enseñanza correcta, ¿no? Anhelar, perseverar en eso, porque eso es lo que nos va a salvar, eso es lo que nos va a llevar a una vida sana, pero fallamos, muchas veces somos espiritualmente enfermos, porque fallamos, permanecemos en otras cosas y no en la palabra. Entonces, como conclusión, ahí sube un poquito, Francis, ahí si me hace el favor. Vivir sano día a día, ¿no? Y llegar a tu vejez así espiritualmente, hablando, enfocado en una alimentación correcta, que es la palabra de Dios. Que no nos alimentemos, ¿vieron el hijo pródigo que miraba las algarrobas de los chanchos para consumirla? Y tuvo que volver al Padre, volver a aquel que le había prometido, aquel en quien confiaba, aquel en quien lo apoyaba, quien le daba la palabra día a día, que estaba con él, pero se alejó. Que no pase con nosotros eso, que no nos alejemos de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, verdadero nutriente para tu vida, fortaleciendo tu mente, espíritu y cuerpo, resultando en las características que vimos, ¿no? Personas sobrias, dignas, prudentes, con características en fe, ¿no? Amor y perseverancia. Que el Señor entonces bendiga su palabra y que lleguemos a la vejez sanos espiritualmente como Dios quiere. En resumidas cuentas, como decía